¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Sean bienvenidos a TV UJAT Consultorio 35 para trascender en el conocimiento. Muchas gracias a quienes, como siempre, nos siguen por el 107.3 de FM, Voz Universitaria. Hoy trataremos el tema de la dislipidemia, una enfermedad caracterizada por la elevación de las concentraciones plasmáticas de colesterol o de triglicéridos, o la disminución de las concentraciones de lipoproteínas de alta densidad, que contribuyen al desarrollo de la aterosclerosis. Las causas pueden ser genéticas y también pueden ser adquiridas. El diagnóstico se basa en la medición de las concentraciones plasmáticas de colesterol total, triglicéridos y de lipoproteínas individuales. El tratamiento comprende cambios dietéticos muy importantes, ejercicio y fármacos hipolipemiantes. Hoy en Consultorio 35 hablaremos del tratamiento nutricional de las dislipidemias. Para entrar un poco más en este tema, tenemos como invitado a la maestra Anabel Carrillo Navarro, quien es experta en el tema. Recuerde que también puede comunicarse con nosotros en el 358-1596 para cualquier duda o comentario. Quédese con nosotros, este es Consultorio 35. Tratamiento nutricional de las dislipidemias. Las dislipidemias son enfermedades que no producen síntomas, ocasionadas por concentraciones anormales del colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y o triglicéridos. La dislipidemia puede tener causas congénitas o adquiridas y su impacto en la salud de las personas es debido a su potencialidad aterogenicidad y posterior desarrollo de enfermedades cardiovasculares que ocasionan muerte o incapacidades neurológicas. El tratamiento de las dislipidemias comprende la terapia no farmacológica o nutricional y la farmacológica. Estos tratamientos han demostrado beneficio en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Estos dos tipos de terapia son complementarios, por lo cual su conocimiento e indicación deben tener un sustento científico basado en evidencias. Les invitamos a que se queden con nosotros en Consultorio 35 y conozca un poco más sobre el tratamiento nutricional de las dislipidemias. Amigos, nos han ya dado información acerca de este tema, dislipidemias. La palabra dis significa dificultad, es decir, la dificultad para aprovechar bien las grasas. Cuando les hablan de colesterol, triglicéridos, recuerden que se habla de grasas buenas y grasas malas, y eso va a ser de lo que hoy nos haga favor Anabel de ampliarlo. También es conveniente saber que no todo mundo por comerlas se enferma, sino por el exceso en la ingesta. No están prohibidas, hay que saber cómo, cuándo y de qué manera. Ella es egresada de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es nutrióloga, licenciada en nutrición y tiene una maestría en didáctica. No, en Ciencias de la Educación. En Ciencias de la Educación. Bien, nos va a hacer favor ella de este tema. Por favor, Anabel, si quieres completar tu currículum para nuestro público. Claro que sí. Muchas gracias. Pues muy gustosa de estar con ustedes. Es la primera vez que estoy en TV UJAT, pero bueno, ¿no? Con mucho ánimo de platicar sobre este tema. Bien, voy a hablar un poquito de mi currículum. Soy maestra de la UJAT desde hace aproximadamente 13 años. Siempre he estado adscrita a la licenciatura en nutrición y hice una maestría en Ciencias de la Educación. Y pues bueno, eso ha sido básicamente mi formación al día de hoy, ¿no? Próximamente haremos un doctorado en salud pública. Pero bueno, ¿no? O sea, estamos ahorita en ese sentido, ¿no? ¿Y cuáles son las asignaturas que has estado impartiendo en este lapso? Bien, en nutrición hemos impartido básicamente de una gran gama, ¿no? O sea, generalmente soy
correspondo a la parte social, a la parte comunitaria de la nutrición, ¿no? Es básicamente la formación o en lo que me he desempeñado en esa área, ¿no? La salud comunitaria. Exacto, la salud comunitaria, he dado nutrición comunitaria, orientación comunitaria, también doy cálculo dietético, en ciclos cortos como próximamente empezaremos, voy a dar didáctica, pero también he dado nutrición en el deporte, alimentación en el deporte, en fin, o sea, hemos dado básicamente de todo, pero sí estoy más ubicada a la parte comunitaria de la nutrición. Pues es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas la verdad gracias. que el día de hoy vamos a tener un excelente profesional, Gracias, sobre todo de la gracias. nutrición, y quien pues hemos sido amigas desde hace muchos años. Sí, sí. Nos conocimos desafortunadamente en la tragedia de la inundación De la del inundación. 2007, pero aquí lo importante de todo es que desde entonces he conocido, aparte de ser una amiga, una gran profesionista. Ay, muchas Y, gracias. pues invitamos a todos nuestros televidentes que por favor no se retiren, porque el día de hoy van a aprender muchísimo acerca de cómo nutrirse adecuadamente y evitar todo lo que son Las los complicaciones. excesos de grasas. Así es. Profesora universitaria, Ajá. que cuando también tuve la oportunidad de conocerla, le pregunté, ¿viene usted a tomar clases? No, yo vengo a enseñar. Sí, ya tiene mucho Sí. tiempo, ¿no? Sí, yo pensé En el que también 2000. era alumna cuando En el yo entré a esa- 2007, Sí. en el Y 2007. también fue coordinadora de una carrera de Así licenciatura en nutrición. Muy importante, todo es una experiencia. Sí, la verdad que sí, que ¿Verdad se que agradece sí? a la vida también. Y relacionada con la educación, Sí, relacionada con la educación. ¿cómo es tu experiencia en esa relación de la educación y la enseñanza y la nutrición? Sí, creo que es primordial, ¿no? Porque todo lo que corresponde a la parte de salud tiene que ver con la parte orientativa, con la parte preventiva, con la parte educacional. Y podemos tener las herramientas, pero si no podemos, si no sabemos transmitir ese conocimiento no solamente a nuestros alumnos, sino también a nuestros pacientes, pues obviamente que puede saber mucho, pero si no se aplica, no se hace nada, ¿no? Cuando Entonces hablamos- creo que está muy ligada a la parte educativa, en la parte de nutrición y en general en la parte de salud. Y tocando el tema, hablando de dislipidemias, Ajá. es un término que pues muchas personas desconocen. Sabemos Sí, sí. que solamente hay que el colesterol está Sí, alto, sí. que los triglicéridos están altos. Entonces, sobre dislipidemias, ¿qué podemos hablar? Bien, como sobre esto? comentaban hace un momento en la parte introductoria, pues viene definida como la elevación, ¿verdad?, de los elementos lípidos dentro de la sangre y principalmente del colesterol y de los triglicéridos, que son básicamente como los más comunes. Sí existen otros, pero los más comunes, o cuando se hace el análisis de una química sanguínea y se hace el perfil lipídico, pues ahí vienen los sustos, ¿no? Y de repente el médico te dice, no, pues el colesterol está más de 200, los triglicéridos más de 150 miligramos por decilitro, y es donde viene luego pues una pausa donde el paciente necesita, y el médico obviamente lo refiere, que se tienen que tomar alternativas, y por supuesto dentro de esas alternativas está el estilo y cambios de hábitos de alimentación y el estilo de vida, ¿no? Como angiólogo me toca recibir pacientes ya complicados por una alteración de las coronarias o de la aorta o de las carótidas o de las arterias femorales, las más grandes de nuestro organismo. Nos olvidamos habitualmente de las mesentéricas, que son también muy proclive a tener en el sitio donde nacen placas de ateroma. Entonces lo que nos gustaría comunicarle a nuestros videntes o visionarios, o cómo se les llama, a nuestro auditorio, es cómo es que la ingesta inadecuada de Claro. las grasas lleva a estas enfermedades. Bien, prácticamente tendríamos que abordar primero los tres principales grupos de grasas que tenemos o que a través de los alimentos ingerimos, que son grasas saturadas, grasas poliinsaturadas y grasas monoinsaturadas, ¿no?
Las dislipidemias... ¿Cómo se diferencian unas de la otra? Sí, tienen que ver con una parte química con respecto a su composición y sí, por supuesto, también desde su origen y también en cómo repercuten dentro de nuestro organismo, se comportan de manera diferente. ¿Se metabolizan más fácilmente? No, se comportan de manera diferente. ¿No? Exacto. Estamos hablando que los ácidos grasos saturados o las grasas saturadas generalmente o principalmente son ingeridas a través de alimentos de origen animal, llámese desde carnes, lácteos, derivados de ellos, y las insaturadas, que vendrían siendo los poliinsaturadas y las monoinsaturadas, son generalmente de origen vegetal. Entonces, estos, por su forma y su cadena de carbonos que tienen y las dobles ligaduras que presentan, pues tienen un comportamiento diferente, ¿no? Y cuando hablamos de este comportamiento, tenemos que hablar también y estar muy claros que para que las grasas puedan transportarse a través de nuestros tejidos, pues requieren de ese medio importante denominado lipoproteínas. Que estas lipoproteínas están conformadas por una parte proteica y por una parte de grasa, y que cada una de ellas, vamos a nombrarlas, como serían las de muy baja densidad, las VLDL, las de densidad intermedia. Perdón, sí. LDL, ¿quieres aclarar por qué? En inglés vamos, para que se entienda por qué son o sea, LDL. Se supone que, les comentaba hace un momento, ¿no? A medida que la densidad es más baja, exacto, significa que ocupa más la parte lipídica, la parte grasa, ¿no? Entonces son de muy baja densidad, eso significa que tienen en su constitución molecular, estas lipoproteínas tienen mayor cantidad de grasas y menos cantidad de proteínas, y lo que buscamos es que tanto las de muy baja como las de baja densidad, como son las LDL, hay que tenerlas en un nivel menor a 100 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque son las responsables de ocupar o de pegarse en los vasos arteriales, y que obviamente pueden recurrir a una arteriosclerosis, que es la parte difícil, ¿no? O sea, L es de low, bajo. Ah, exacto. Era la aclaración que quería decir. Sí, en ese sentido. Y ¿no? H, high, exacto, que son de alta densidad. Las de alta densidad. Y de hecho, el nombre común que le dan a la de baja densidad el malo y el bueno. Exactamente. O sea, la gente las comúnmente de bajo conocemos. son malos, ¿no? Exacto. Las LDL, sinónimo colesterol malo, y las HDL, sinónimo colesterol bueno, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera la población así las conoce. Sí, y es también una forma de fácil, ¿no? Fácil de decirles, mira, estas malas tienen que disminuir y las buenas tienen que aumentar. Ahora, y el colesterol es necesario para las hormonas, entonces no está prohibido. No, o sea, es una forma, hay que entender también que el colesterol, nuestro cuerpo produce colesterol, el hígado produce colesterol. En condiciones normales. En condiciones normales. Ajá. Vamos a hacer una pausa muy aquí. bien. No se vaya, continúe con nosotros, este es Consultorio 35, vamos a hablar de la enfermedad de las lipoproteínas, las grasas y el colesterol. Continuando con nuestro programa Consultorio 35, y hoy el tema sobre el manejo de las dislipidemias, es decir, cómo ingerir grasas sin enfermarse, cómo orientar a nuestros familiares para la compra de lo que debemos consumir o no. Tenemos a Anabel que nos está hablando muy bien. Maestra Carrillo, por favor, sí, ¿quiere muchas gracias continuar? nuevamente, y pues bueno, vamos a continuar con el tema. Estábamos comentando referente a cómo los lípidos son transportados en la sangre y cómo la población puede conocerla, ¿no? Y ahora, ¿qué medidas podemos hacer? Es importante mencionar que las grasas insaturadas, tanto las poliinsaturadas como las monoinsaturadas, son aquellas que nos van a ayudar a disminuir o a reducir esos niveles de LDL, ese colesterol malo.
Por lo tanto, sobre ellas tenemos que abordar más nuestra terapia nutricional porque son las que nos van a ayudar a que esto disminuya junto también con otras alternativas. Hablábamos o se comentaba sobre el estilo de vida, el realizar ejercicio. Y bueno, también es importante que muchas personas padecen una parte genética, o sea, tienen una alteración genética que hace que siempre los triglicéridos y el colesterol se mantengan elevados, que muchas veces cualquier alternativa, tanto de ejercicios o alimentación, no les es suficiente y tienen que recurrir a los fármacos, ¿no? O sea, yo supongo que ustedes como médicos pues están un poquito más y es que muchas veces, maestra, relacionados con el esta, paciente dice, yo tengo elevado colesterol y le dieron tal medicamento a mi familiar, pariente, mi vecino, y igual empiezo yo también a tomarlo. No es necesario muchas veces con la dieta. No. Sí, realmente el grueso de la población no tiene esta alteración genética. Estamos hablando que se puede mejorar los niveles tanto de HDL de LDL y de HDL, aumentando los HDL a través de la alimentación. Y es donde nosotros como nutriólogos, pues bueno, ¿no? Tenemos la injerencia y la responsabilidad ante la población para ello. ¿Y hay alguna relación entre la obesidad, que es una pandemia hoy, y la alteración de los lípidos? Sí, podríamos comentar varias, ¿no? Y entre esas está la obesidad. Sabemos que la obesidad pues es una acumulación de tejido adiposo y no que precisamente por comer grasas. No necesariamente, o sea, aquí tendríamos que darnos más a la tarea de conocer respecto a la ingesta calórica, ¿no? Porque claro. no solamente la cantidad, ¿no? La cantidad y el sedentarismo. Y el sedentarismo, ¿no? Eso va a la par y por supuesto, ¿no? La obesidad tiene que ver mucho con este aumento de las LDL. Y si esta persona empieza a disminuir su peso, se ven cambios, pero rápido y grandes respecto a estos niveles. Entonces, aquellas personas, una de las recomendaciones es, tienes en tu analítica, dices, ¿sabes qué? Tienes las LDL aumentadas, los triglicéridos y el colesterol, hay que hacer cambios drásticos y empezar a tener la parte contraria, ¿no? Es decir, vamos a empezar a mejorar. ¿Qué edad sería la ideal para empezar a hacerse estudios frecuentes de colesterol y triglicéridos? Bueno, yo creo que si se tienen antecedentes familiares, la abuelita, la mamá, con respecto a esta parte del colesterol y que a lo mejor es algo genético, pues sí, hay que hacernos estudios, no sé, a partir de los 25, 35 años, ¿verdad? Y pero sí de manera cotidiana o cuando menos cada 6 meses, y tanto químicas sanguíneas como biometría hemáticas, pues cuando menos cada año o 6 meses, siento que a partir de los 30 años, ¿no? Y hasta siempre. Y hasta siempre, sí, porque acuérdense que a partir de los 30 años como que nuestro metabolismo empieza a disminuir grandemente y eso ocasiona obviamente que todo empieza así como que a brotar, ¿no? A fluir. ¿Y se disminuye la actividad? Y se disminuye la actividad porque a lo mejor ese joven de hace 22, 23 años estaba en la escuela, hacía otras cosas, ahora ya está casado, ahora ya tiene un trabajo fijo, el estrés, y ya no da tiempo a lo mejor para hacer ejercicio, para alimentarnos bien. Y la televisión, la cerveza, el fútbol. Sí, pues todo lo que... Todo lo que... También los pasteles, chocolates, cremas, mantequillas, mermeladas, también contribuyen a que haya un trastorno en el metabolismo de las grasas y estas a su vez en forma prolongada puede llegar a enfermar riñón, corazón, es degenerativo, Bueno, nuestra gastronomía se presta para todo eso, ¿no? O sea, con los panuchos, las tostadas. Pues la señora ya aprendió a cocinar y quiere darle gusto a su marido. ¿Cómo le vas a quitar eso? Sí, o sea, la parte social y la parte cultural, obviamente que pues es lo que nos da identidad. Sí. ¿No? Pero pues también a la vez hay que tomar aquellas medidas, ¿no? Pero bueno, continuando con el tema, creo que entre las cosas que se tienen que hacer también es ver, o sea, el tipo de obesidad que tenemos también nos indica riesgo cardiovascular, ¿no? Una obesidad y los delgados abdominal. También pueden tener elevado colesterol, sí. no Así necesariamente como un gordito puede ser anémico, ¿no?
Entonces, creo que lo ideal o el principal diagnóstico es a través de la química sanguínea para poder decidir qué hacer, ¿no? Ver y decidir qué hacer. La obesidad abdominal, les comentaba hace un momento, o sea, si medimos nuestra cintura, en el caso de los hombres que no mida más de 102 centímetros y en el caso de las mujeres de 88 centímetros, ¿por qué? Porque este tipo de grasa, la forma, la localización de la grasa, pues también pone en riesgo cardiovascular, ¿no? Al nivel de la cicatriz umbilical. Al nivel de la cicatriz ¿Cuáles son los más umbilical afectados en ese caso? ¿Qué tipo de obesidad es el que más afecta de alguna forma que haya la presencia de dislipidemias? Está la exógena. No, pero según el acúmulo de grasas, ¿no? Si es abdominal. El cuerpo ¿no? en forma de pera. O la otra es que en las mujeres no, al revés, la de forma ¿no? de manzana, ¿no? La de forma de manzana, del sitio ¿no? de mayor cantidad acumulada de grasa. Sí, la de pera es donde se acumula aquí en la parte de las caderas, pero la otra no. Yo siempre explico a mis pacientes de que todo lo que vemos por fuera... que se le llama androide. Sí, androide. Androide, que es... Todo lo que vemos por fuera superior de gordura no es nada más ahí, o sea, por dentro igual tenemos un acúmulo de grasa que afecta, pero ahí es todavía peor. ¿Por qué? Porque afecta todos los órganos, desde el corazón, que se forma una capa de grasa sobre el corazón, visceral, toda la grasa de la nefrangiosclerosis, el riñón. Y afecta todo, porque incluso, bueno, si ponemos una masa de grasa sobre los intestinos, igual vuelve lento lo que es sus movimientos. Y los infartos cerebrales. Sí, o sea, cuando hablamos de dislipidemias, tenemos que pensar también en esta temible arteriosclerosis, pero también que puede ser consecuencia a un infarto, o sea, a efectos cardiovasculares, cerebrovasculares o vasculares periféricos, ¿no? Entonces, no es caso sencillo y por supuesto sí tenemos que tener un tratamiento alimentario adecuado. Y bueno, vamos a meternos un poquito de lleno a hablar en este punto. Vamos a iniciar primero con los hidratos de carbono, ¿no? Los hidratos de carbono, aunque no son grasas, pero si tenemos una ingesta elevada o un porcentaje elevado de nuestras kilocalorías diarias. Decimos hidratos de carbono referente a cuáles alimentos. Referente a todo lo que son harinas, cereales, galletas, y azúcar. Dulces, pastas, azúcares. Sí, claro. Bien, entonces, nosotros, por ejemplo, en nutrición podemos tener el requerimiento calórico de las personas lo podemos fraccionar en porcentajes, ¿no? Y el que se le da mayor cantidad son a los hidratos de carbono. Hay literaturas que pueden comentarte que hasta un 70%, de un 55 a un 70%, pero sí se ha visto que cuando las calorías de parte de los hidratos de carbono va más allá del 65 al 70% de lo que debes de ingerir, esto se ha visto que tiene mucha relación con estas dislipidemias. Entonces, lo importante de aquí es, obviamente eso se tiene que hacer de manera individualizada. Y el horario, maestra, porque muchas personas dicen, bueno, yo no ceno y ya con eso estoy bajando de peso, y ya no voy a engordar porque no ceno. Sí, no, yo creo que más que los horarios tiene que ver con el tipo de hidratos de carbono que estamos consumiendo. Los hidratos de carbono los podemos dividir en simples y complejos. Los simples son aquellos que son de absorción muy rápida, como todos los azúcares, las harinas refinadas, obviamente las pastas, las galletas, las mermeladas, las mieles. Y si se comen en cantidades muy grandes, pues obviamente no se pueden quemar. No sé exactamente, o sea, no da tiempo que el cuerpo... ¿No todo es aprovechado? O sea, sí se acumulan muchas veces o sea, eso es, ¿no? Que se pueden acumular y que el cuerpo no lo requiere, o sea, y menos si no haces una actividad física, lo guarda de reserva y pues bueno, se convierten en triglicéridos, ¿no? También. Y ¿cómo podemos hacer que esto no ocurra? Tener que nuestros hidratos de carbono representen en la dieta
hasta un 55%, ¿no? Sí va a depender obviamente de muchas características del individuo, pero pensándolo de manera general, un 55% es un buen número. Uy. Y que estos hidratos de carbono sean del orden de los complejos, o sea, estamos hablando de los complejos, todo aquello que es integral. Que nos absorba rápidamente. Que nos absorba rápidamente. Tortillas ¿no? integrales, Sí, pan integral, todo lo que, pastas integrales, por supuesto, lo natural, o sea, hablando desde el punto de vista de lo procesado, o sea, sería todo lo integral, pero también desde arroz, pastas, pozol, tortilla gruesa. Sí, claro. Eso sí se integra, pero dentro de la panza, ¿no? Frutas, verduras, legumbres, leguminosas, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de fibra, y aquí va un punto importante y una recomendación, ¿no? La fibra, de igual manera, encontramos dentro de los alimentos tanto fibra soluble como aquella fibra que es insoluble. Ambas fibras tienen una función diferente y se comportan también de manera diferente, tanto a nivel gastrointestinal nos ayudan a los procesos que estén bien, pero la fibra soluble tiene la ventaja por su forma molecular que presenta, puede estar atrapando esas moléculas de LDL, ese colesterol malo. ¿Cuáles serían ese tipo? ¿Qué tipo de alimentos? ¿Qué tipos? ¿Dónde las encontramos? Mira, frutas, verduras, cereales, integrales, todo lo que es hortalizas también, leguminosas. Son crudas, ricas generalmente. Y sí, se recomienda que sean crudas, ¿no? Pero bueno, también si el modo de la preparación de los alimentos implica que sea cocida, no importa. ¿Cuánto debemos de consumir de fibra? Debemos estar consumiendo entre 25 y 30 gramos de fibra, pero también hay que tomar en cuenta las fibras solubles. Exacto. Vamos a hacer una pausa aquí y continuaremos con la maestra Anabel Carrillo Navarro. Siga con nosotros, Consultorio 35. Qué bueno, amigos que continúan con nosotros. Ya regresamos a su programa Consultorio 35 y agradecemos la presencia del doctor Eduardo López, que en este momento cede su lugar. Vamos a pasar a los 3 minutos por la salud. Ya está aquí con nosotros nuestra compañera, la licenciada, la maestra Olivia Magaña de López. Bienvenida. ¿Qué tal, amigos? Tengan un bendecido día. Hoy en 3 minutos por tu salud vamos a hablar del déficit de atención con hiperactividad en adultos. Generalmente este tipo de padecimientos son diagnosticados de inicio en la infancia. Sin embargo, se considera que en la adolescencia hay una mejora en el manejo de este padecimiento y hay algunas bibliografías que señalan que esto puede erradicarse. Sin embargo, estudios científicos avalan que el 70% de los niños y niñas que padecen déficit de atención con hiperactividad no lo superan y en la vida adulta tienen dificultades que ahora le voy a mencionar, así que ponga usted mucha atención. Uno de los síntomas principales es la dificultad para concentrarnos, más allá del estrés, la tensión cotidiana y estar expuestos a muchos estímulos que definitivamente nos distraen. Una persona con este padecimiento definitivamente tiene problemas para concentrarse, inicia tareas y no las termina, y las inicia de manera que no las puede recordar, aunque sean estas muy significativas o impliquen compromisos familiares, emocionales de algún tipo. Otro aspecto importante es la hiperactividad. Es una persona que no puede estar quieta, inclusive caen fácilmente en el aburrimiento, la tensión,
la irritabilidad, y esto puede deteriorar significativamente sus relaciones interpersonales, y finalmente el comportamiento impulsivo. Son personas que pueden cruzar la calle sin fijarse o que pueden tener arrebatos de carácter que no son de alguna manera aceptables a su personalidad o su forma de ser. Simple y sencillamente de pronto tienen descargas de adrenalina que generan impulsividad y que pueden ser peligrosas. No son precisamente rebeldes en el trabajo, pero pueden llegar a contestar, ser impertinentes, tener alguna situación con la autoridad, no precisamente por estar en rebeldía, sino por la cuestión de la hiperactividad. Pueden sufrir nerviosismo, paranoia, irritabilidad y verborrea. Son personas que hablan mucho y, como mencionaba hace un momento, pueden llegarse a considerar impertinentes o imprudentes porque en esta misma dinámica que su pensamiento los lleva a tener muchas ideas al mismo tiempo, pueden expresar algo sin tacto o sin tino y pudieran llegar a ofender a alguna persona que a lo mejor desconoce del padecimiento o simplemente no está de acuerdo con el punto de vista de la persona con este trastorno. Otro aspecto importante es que al nivel cognitivo se presentan periodos de poca atención. Generalmente un ser humano puede tener una atención de 11 minutos con intervalos de desatención, pero una persona con este padecimiento en la vida adulta no puede mantener la atención por un periodo de más de 1 minuto y medio, 2 minutos, entonces son personas que van a estar distraídas frecuentemente. Como mencionaba, pueden caer en depresión, insomnio y discapacidad de aprendizaje. Es importante que usted conozca y atienda este trastorno en algún familiar o ser querido para que pueda comprenderlo y apoyarlo. Estos fueron 3 minutos por tu salud. Vamos a continuar con este interesante tema en Consultorio 35. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a continuar la charla. Les recuerdo, estamos platicando con la maestra Anabel Carrillo Navarro acerca de la dieta. Ahora sí, los alimentos que pueden evitarnos el Comentábamos acúmulo de hace un grasas. momento respecto al consumo de fibra y bueno, es importante que sepamos que la fibra soluble la vamos a encontrar en los alimentos como frutas, verduras, leguminosas, y también en el caso de las fibras, de la fibra que es insoluble, pues se encuentra en todo lo que es la parte integral de los alimentos, ¿no? Una recomendación que es muy fácil de llevar y no estar pensando, a lo mejor, ¿será que estoy consumiendo los 25 o los 30 gramos de fibra que me corresponden al día? Una es consumir 2 raciones de frutas y 3 raciones de verduras al día. Esa es una recomendación que nos va a ayudar a disminuir la parte lipídica, ¿no? O sea, en especial las LDL. Y también, bueno, y creo que es como que de los puntos más fundamentales la parte de las grasas. Hablábamos de inicio. Sí, perdón, voy a interrumpir tantito porque me vino a la mente una pregunta que en alguna ocasión una persona hizo acerca de qué tan recomendable es que se coman 2 frutas al mismo tiempo, pero, o sea, diferentes, de tal forma que no nos pudiera provocar algún tipo de alteración en el metabolismo a nivel del hígado y que pueda en un momento dado provocar un hígado graso. Que alguien preguntaba, es que yo leí esto, ¿no? Ya saben que el doctor Google de alguna forma... Sí, no, yo considero que no tiene ninguna problemática. ¿Se puede hacer? Por supuesto, se pueden consumir 2 frutas al mismo tiempo. ¿Esa es la pregunta? Sí, o sea, por ejemplo, un plato de papaya con melón, por decir. Sí, o sea, nosotros en nutrición y nuestra formación no tenemos esa prescripción de no combinar melón con papaya, no combinar... No, realmente para nosotros las frutas las vemos desde sus nutrientes y sus propiedades. Y por supuesto que sí las pueden Y tampoco consumir ser tan y combinar. estricto que hoy me toca, hoy me corresponde así, debo de hacerlo todos los días de la misma manera. No, puede ser un ambiente armónico en el que hoy
ingiero de una manera Claro, un alimento y mañana puedo complementarme. Sí, claro, y lo importante es que las personas no vean esto como un castigo, ¿no? Que al revés, que podamos ver que o tener en la mente de que a través de estos pequeños cambios que yo vaya haciendo día con día, a lo mejor no me voy a poder comer 2 frutas desde hoy y 3 raciones de verduras porque mi trabajo, porque no salgo, porque miles de cosas que pueden pasar, pero sí tener y estar trabajando sobre ello, que a fin de cuentas podamos en un corto tiempo empezar a tener esa mejoría que tanto se busca. En ese sentido mencionan el castigo y he tenido la oportunidad de leer un poquito al respecto en mi experiencia como psicóloga, que la tensión, el estrés, Sí, incluso claro. la ansiedad de tener que someterte a estos regímenes no contribuyen a la disminución de los niveles de Sí, colesterol malo en sangre. ¿Es Exacto. cierto esto, doctor? Sí se ha relacionado, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con los niveles también que hay de cortisol a través de la ansiedad y del estrés que se puede tener cuando una persona está en un trabajo a lo mejor con una carga difícil, o en el día a día. O sea, ¿quién no vive sin estrés? Pero bueno, hay que también tratar de que no sobrepase, ¿no? Porque nos puede afectar en muchas formas. Incluso la presión de saber de que se está haciendo una dieta puede traer un efecto inverso. Dicen que todo lo prohibido es cuanto más lo se hacemos, te antoja, ¿no? Más Exacto. sí, Entonces, de volteas esa forma, a ver aquello, por eso es ¿no? que se rompen y Sí. rompen y rompen continuamente Claro. esas dietas. Sí. No es tarea fácil, meterse a un plan de alimentación. De veras que uno como nutriólogo puede entender muchas veces al paciente y siempre se les dice, mires, yo hago un 10%, tú haces el 90%, ¿no? Entonces, no es sencillo para los pacientes, pero bueno, hay situaciones como en el caso de los diabéticos, como en el caso de las dislipidemias que pueden estar ocasionando otras alteraciones en los pacientes, pues es así como que no por vanidad, ¿no? ¿Sabes qué? Hay que hacerlo por salud. Claro. Y todos, no creo que todos tenemos que hacerlo por salud, pero cuando tienes una enfermedad que está ahí y que te puede provocar otras alteraciones, ahora sí que se tiene que hacer, o sí, ¿no? Entonces Claro. sí hay que tener mucho apoyo, mucha conciencia en ese sentido. Sobre todo cuando la parte del factor genético está ahí, está presente, ¿no? Y todavía aunado a eso, no llevamos a cabo una vida sana, Claro. una alimentación adecuada o simplemente estar sedentarios Sí, sin claro, realizar algún claro. tipo de ejercicio físico, pero diario. O sea, muchas personas confunden lo que es la actividad física, que es lo que hacemos en casa, barrer, trapear, subirnos a algún banquito para ir a buscar algún tipo de objeto. Sí, desde que ¿no? nos levantamos tenemos actividad. Sí, hacer el ejercicio, que es una prácticamente algo estructurada. planeado, un tiempo planeado, donde no se corta para nada hasta que se termina, ¿no? Exacto. Puede ser desde media hora hasta una hora completa Claro. o más incluso. Sí, claro, sí. ¿Y se puede hacer esto en cualquier hora del día, tanto el ejercicio como la ingesta de grasas en forma normal, o es preferible un horario del día, doctor? Bien, hace rato comentamos que tiene que ver más con el tipo de grasa, ¿no? Sí, porque las grasas tardan hasta 9 horas para poderse digerir, ¿no? Pero sí, o sea, las grasas saturadas que comentábamos hace un momento, que son las que tenemos que disminuir casi del todo, o esa grasa evidente que vemos en las carnes, hay que quitárselas, o la grasa evidente que vemos en alguna preparación como cremas, como mayonesa, los quesos, pues hay que, en el caso de estos pacientes, pues hay que quitarla o simplemente no ingerirla, ¿no? O los Porque tacos de sesos, por Aunque ejemplo. le da muy o buen las sabor. vísceras, Sí. corazón Las que se comidas come, saben los muy sesos. ricos. Sí. Obviamente que la grasa es de lo más rico hasta en el momento que se está preparando la comida, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado con ellas. No Eliminarlas. debe de rebasar más del 6% de nuestras kilocalorías las grasas saturadas. En lugar de ello, podemos empezar a trabajar o incluir en nuestra alimentación, conocer, leer, asesorarnos sobre las grasas poliinsaturadas y las grasas monoinsaturadas. Las grasas poliinsaturadas deben de estar cubriendo entre el 7 y el 10% de nuestra ingesta calórica. Y ahora, ¿dónde las encontramos? Generalmente las vamos a encontrar en los pescados, en los aceites de linaza, por ejemplo, en el aceite de linaza, en el de soya, en nueces, o sea, frutos secos,
es importante incluirlos, ¿no?, dentro de nuestra alimentación. A fin de cuentas, son grasas buenas, sí, porque nos ayudan a disminuir este nivel de LDL que queremos disminuir con estas patologías. Pero también hay que tener conciencia que son grasas y que las grasas, como comentábamos en algún momento, que por cada gramo de grasa me da 9 kilocalorías, ¿no? Entonces, no por ser una grasa poliinsaturada o una grasa monoinsaturada voy a abusar, ¿no? En el caso de las grasas monoinsaturadas las encontramos en el aguacate, en el aceite de girasol, en el aceite de oliva, que comúnmente nos están diciendo, ¿no?, que, claro, que se incluye en la alimentación. Muy bien, pues vamos a hacer un corte, continúe con nosotros porque ya vamos al último segmento, pero va a ser el broche el broche de oro de la maestra Anabel Carrillo Navarro. Gracias por continuar con nosotros. Este es su programa Consultorio 35. Hoy hemos estado platicando con la maestra Anabel Carrillo Navarro acerca de las dietas y la prevención de esta terrible enfermedad que son la enfermedad de las grasas, la lipoproteinemia, la hiperlipoproteinemia, el colesterol alto, dañino. La doctora Leti Guerrero quería preguntar. Sí, hay una pregunta que muchas personas, incluso en la consulta, realizan, es ¿cuál es el mito? ¿Cuál es la diferencia de lo que hablan los abuelos y los papás, que antiguamente se cocinaba todo con manteca de cerdo y que sin embargo no había la cantidad de muertes por problemas de infarto o con problemas de dislipidemias que actualmente existen? Sí, claro. Entonces, eso es algo que pues le interesa a todo el mundo conocer porque decían que incluso vivían más tiempo. ¿Había más ¿no? actividad también en aquellos tiempos? Claro, había más estilo de vida, actividad, ¿no? el estilo de vida. ¿Qué hay de eso? Bueno, vamos a partir de que las grasas antes y ahora son lo mismo. O sea, la grasa saturada antes y ahora tiene que ver, implica lo mismo, así como las otras, ¿no? Pero bueno, aquí comentaba el doctor Abdo algo importante, el estilo de vida. O sea, eso es lo que creo que se ha modificado enormemente y ha hecho una gran diferencia. O sea, si bien nuestros abuelos no comían nada tan procesado, no había tanto sedentarismo. Era un pueblo bicicletero, decían. Sí, claro, o sea, a lo mejor se dedicaban más al campo, iban al mercado caminando, sí. Y en bicicletas, todo lo que también cocinaban era o del huerto de la casa o de lo que mataba el vecino, no sé, el cerdito. Se caminaba más. Y se caminaba más, entonces creo que eso es lo que ha sido una modificación grande. La industria alimentaria ha tenido mucho problema. O sea, es parte de este problema. Tiene un peso grande la industria alimentaria. ¿Por qué? Actualmente, bueno, o en su momento te voy a comentar algo relacionado que a nosotros como nutriólogos, bueno, al menos a mí como nutrióloga me dicen, ¿qué consumo? ¿Mantequilla o margarina? ¿No? Y bueno, relacionado con eso, la mantequilla es un producto animal, es un producto lácteo y por lo tanto es una grasa saturada y por lo tanto tiene colesterol de entrada. La margarina, ¿qué pasó? La margarina surge para poder imitar algo igual a la mantequilla, pero en costo en menor costo. Que está la mantequilla sintética, vamos a llamarla así. Sí, bueno, ¿cómo se hace una mantequilla? Una mantequilla se hace con aceites vegetales insaturados, vamos a decir, pero necesitamos hacerlos sólidos o semisólidos. La margarina. Y de una característica untable. Entonces, este aceite se somete a un proceso de hidrogenación que se le llama, y al someterse en ese proceso de hidrogenación, así como otras mantecas vegetales que conocemos en la industria alimentaria, estas se convierten en un ácido graso trans, que yo supongo que ustedes han escuchado, y ese ácido graso trans
o esa grasa trans se comporta dentro de nuestro organismo como una grasa saturada. O sea, a fin de cuentas, si como mantequilla, sé que estoy comiendo grasas saturadas y es colesterol, pero si consumo margarina, se llega a convertir. Actualmente la legislación ha puesto mucho sus ojos en este tipo de grasas trans, porque se usa mucho en la industria alimentaria, mucho, en galletas, en panes, en frituras, demasiado. Entonces ha apostado porque cada vez se reduzca el porcentaje de estas grasas trans. Eso no ocurría en esos entonces, ¿no? O sea, yo creo que la industria alimentaria tiene que ver mucho con esta pregunta que haces referente a por qué antes nada se cocinaba con manteca de cerdo y no se tenía tanta problemática, y cómo ahora sí tiene lógica, ¿verdad? Con todo tanta el cosa, ejercicio, el trabajo que hacían, y aparte de el eso, comportamiento fisiológico o fisiopatológico que va a tener una grasa saturada que entra a un metabolismo normal, en equilibrio con el organismo, que compite con la función eliminatoria y nutriente de las grasas, a una grasa que se va a convertir en grasa saturada y que ya parte de este proceso se lo pasa. Que se comporta como una grasa saturada. ¿Qué se le recomienda al Ambas mis recomendaciones. Las dos son grasas y a fin de cuentas las dos te van a dar cierta cantidad de calorías, y por supuesto al ser grasas pues tienen un comportamiento también, y o sea, no porque la mantequilla sea de un aceite vegetal ya puedo consumir. Nuestro consumo no debe de ser habitual. Para empezar, o sea, el consumo de la mantequilla y de la margarina debe de ser esporádico, no eliminarlo. No se puede, no podemos y no tenemos por qué eliminar un alimento en particular, digo, a menos de que haya algún estilo de vida diferente, como en los veganos, ¿no? En que nada, o alguna otra situación, claro, ok, se elimina, ¿no? Pero en una población normal, como el grueso de la población, bueno, ya el grueso de la población tiene algo, ¿no? Sí, claro. Obesidad y diabetes, ¿no? Por eso está grueso. Entonces, eso está difícil, ¿no? Pero a fin de cuentas, la recomendación es, la puedes consumir cualquiera de las dos, sí, ninguna es más sana que la otra. Obviamente, si hablamos de más grasas saturadas, pues la mantequilla, ¿no? La mantequilla con más grasas saturadas, pero la margarina también te las da. Y en el momento de cocinar, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda sobre todo cuando se van a comer carnes, ya sea de cerdo, ya sea de pollo incluso. Sí, claro. Res, sí, en este caso. Lo ideal es, para empezar, que la grasa de esos alimentos no sea visible, lo que se denomina como grasas, como carnes magras, que no sea visible. O sea, que en este caso el pollo hay que quitarle la piel, toda la piel, al cerdo, a la res, aquel gordito, en tejido blanco que se encuentra a los alrededores, que sí es muy rico, pero bueno, hay que quitarlo. Si queremos eliminar las dislipidemias, hay que quitarlas. Y sobre todo en la persona que ya tiene elevaciones de los triglicéridos. Por supuesto, más en aquellas personas que ya está ese antecedente y que tiene que estar trabajando en ello, ¿no? Ahora, ¿cómo cocinar? Caldos, por ejemplo, normalmente lo que se debería de hacer, y bueno, es en la forma personal en la casa de ustedes, yo lo hago, yo lo pongo al refrigerador, una vez que la grasa se solidifican, entonces lo retiro y entonces ya sé que con seguridad ese caldo no va a tener grasa. Tiene lo mínimo de grasa. Sí, hay muchas cosas que podemos hacer en el hogar, ¿no? Una de esas es esto que estás comentando. De igual manera, nuestras preparaciones, nuestros métodos culinarios, que sean asados, servidos a la plancha, que no sean fritos, horneados, y buscar esas alternativas, ¿no? Buscar con lo mínimo de grasa, y también el tipo de grasa que voy a usar. Me gustaría darle un punto igual, un espacio al aceite de olivo virgen o extra virgen que se comenta, en que bueno, es básicamente la grasa por elección que deberíamos nosotros tener en casa. Muchas veces los precios no hacen que esto sea posible, ¿no? Pero en ese sentido es importante hablar. Lo cierto es que preparar alimentos con aceite de olivo no es recomendable, porque al entrar en calor se vuelve equivalente a cualquier otro tipo de aceite. Bien,
El aceite de olivo virgen o extra virgen, este término de extra virgen, que lo encontramos más caro y en el súper a diferencia del virgen, si de por sí los dos son caros, bueno, este es más caro que el otro, no tienen ninguna diferencia nutricionalmente. Tiene que ver más con las características organolépticas, quiere decir del olor, el sabor, el color del aceite, ¿no? O sea, en ese está la diferencia. Lo que comentas referente a freír, se ha documentado por un doctor español, el doctor Matáis Verdú. Él tiene un documento donde claramente él dice el aceite de olivo, que es una grasa monoinsaturada, es un ácido graso monoinsaturado, no tiene cambios con respecto a si se utiliza a temperaturas altas, que con seguridad podemos emplear el aceite de olivo para freír. Pues qué buena Sí, ¿no? noticia, ¿verdad? La verdad que es Sabe algo más que, rico, además. Sí, claro. Sí, y hasta hace, por la forma en la cual se va a comportar en lo caliente, hace una costra, que, bueno, como todos los alimentos fritos, pero que hace que menos grasa se absorba. Hay otros aceites que son de origen vegetal que sí tienen esa dificultad, o sea que si los haces, o sea, si lo pones o lo sometes a una temperatura alta, es malo. ¿Por qué? Porque cambia la forma, la estructura y te puede dar una grasa trans. Así. Yo creo que lo terrible de todo, sobre todo en los restaurantes, es el freír en el mismo aceite. Sí, también. Hasta por Sí, ya. días. Eso Hay es lo gente peor. que Sí, sí, hay sí, gente la que verdad que guarda sí. ese aceite y los utiliza hasta por 3 días continuos, si no es que más, ¿verdad? Sí, sí. Así es. Entonces, bueno, entre las recomendaciones con respecto a las grasas es empezar a ver cómo incluyo dentro de mi alimentación diaria alimentos como frutos secos, ajá, ya sea para un refrigerio, el aguacate, poderlo también, ya saben, bueno, es rico, no es difícil que a alguien no le guste el aguacate, ¿Como también frutos secos, incluirlo. cuáles serían? Ajá, los frutos secos, almendras, nueces, cacahuates, Arándano. no, los arándanos no es un fruto seco, o sea, ese está deshidratado. Ok, Está ok. deshidratado, ¿no? Pero los frutos secos son nueces, almendras, avellanas, Sí. ajonjolí, semillas de girasol, ajá, las semillas, ¿no? Son los frutos Eso secos, es, ¿no? ya no estamos en medio minuto para terminar Ajá. nuestro programa. La última recomendación Sí. para nuestro público. Creo que yo haría 3 recomendaciones bien importantes. Hacer ejercicio. Creo que las personas que tienen algún tipo de dislipidemias, empezar a hacer ejercicio mínimo 3 veces por semana, 30 minutos. En segundo lugar, por supuesto, la alimentación. Tenemos que mejorar, disminuir lo más que se pueda las grasas saturadas, los alimentos, las preparaciones en casa que nos den este tipo o a través de este tipo de Claro. grasas. Y al revés, aumentar las grasas mono y poliinsaturadas. Muy bien, pues muchas gracias a la maestra Anabel Carrillo Navarro, que estuvo con nosotros. Le agradecemos que haya estado en nuestro programa, a usted por prestarnos su atención, la doctora Leti Guerrero, mi compañera también, Olivia Magaña y su servidor. Le invitamos el próximo viernes en punto de la 1 de la tarde a su programa Consultorio 35.